Dr. File. El temor más grande que los especialistas vaticinaban para nuestro planeta ya está entre nosotros. La sequía y la escasez de agua se impone como un problema de inmensas dimensiones y que condicionará todo nuestro futuro. La crisis es de tales dimensiones que el gobierno ha decretado emergencia agrícola por escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Todo esto luego de que el Ejecutivo admitiera un déficit de lluvias de un 70% y que hemos enfrentado el invierno más seco de los últimos 60 años. Según los expertos de la Dirección General de Aguas, la disponibilidad del recurso en nuestro país ha disminuido en un 37% en los últimos 5 años. Los embalses presentan un déficit del 23% y se cree que para el 2025 la crisis aumentará, posicionando este problema como el más grave que Chile tiene a la vista. Pero, ¿qué tan profundo es esta nueva realidad? ¿Qué se nos viene a futuro? ¿Y cómo estamos abordando esta problemática? Este viernes, Dr. File destapa las reales dimensiones de la sequía y las consecuencias que tendrá entre nosotros. Estamos aprendiendo todos de muchas cosas. Partíamos por huertos, partíamos por héroes. Seguimos ahora con esto de la sequía. Qué tremendo problema y qué encrucijada estamos enfrentando como generación, ¿no, doctor File? Por supuesto, Eduardo, y queridos amigos y amigas, porque recién este gobierno, hace pocos días, decretó emergencia agrícola reconociendo un problema que lleva al menos 15 años, Eduardo. Porque nosotros, hace 15 años, establecimos que el problema climático era una situación científicamente reconocida. Y debió pasar mucho tiempo. Fíjate tú, Eduardo, también, nosotros como programa fuimos los primeros en dejar las cartas en la mesa del cambio climático hace ya años. La secuencia de la sequía lleva 10 años aumentando cada día más y hoy día se reconoce que hay un 70% de déficit hídrico en toda la región central de Chile. Esto tiene que ver con algunos lugares que uno tiene que recordar que son bastante emblemáticos. Toda la provincia de Marga Marga, allá en Valparaíso, Tiltil, Colina, San Pedro, Petorca, muy emblemático. Alhué, Quillota, sin nombrar también todo lo que es evidentemente Coquimbo, la región de Coquimbo, la región de O'Higgins. Es decir, estamos frente a, según las cifras, 167 comunas chilenas a lo largo de Chile. 67 comunas en una situación de estado de emergencia agrícola. Al menos así lo calificó el gobierno durante estos días. Me gustaría que entremos ya de lleno en la materia y saber cuál es la situación de la sequía, la real situación de la sequía acá en la zona central de Chile. Mira, la emergencia uno puede decir que es mucho más dramática, Eduardo. Es un problema social, no solamente un problema agrícola, es un problema ciudadano y sobre todo a quien más afecta a los sectores rurales, a los campesinos, a los pequeños agrícolas sobre todo, pero ahora como le tocó el bolsillo a los grandes industriales del agro y por cierto de la minería también, del norte grande, se declara todo esto y se acepta una situación catastrófica. Ahora, la medida, al declarar emergencia agrícola, se toman medidas, es decir, mira, la realidad, si uno lo pone en cifras, se calcula que al menos 10.000 animales han muerto debido a que no tienen agua. Es un catastro que también la cifra está ahí, y sobre todo en la zona central y norte de nuestro país, 10.000 animales muertos. Y eso implica que muchas familias quedan sin leche de los cabritos, por ejemplo, en el norte, sin con qué alimentarse, porque los animales son fuentes económicas, pero fundamentales. Frente a esto, el gobierno ha dado alfalfa,
dado también camiones aljibes, ha propuesto también la creación de embalses en Coquimbo y también en Arica, sumado al menos a 24 embalses que van a costar más o menos unos 5.000 a 6.000 millones de dólares, que se le va a pedir plata al Banco Mundial, es decir, nos vamos a endeudar. Porque lo que uno ve acá son medidas reactivas, no ve medidas proactivas. Y eso es muy relevante también. Al mismo tiempo, bueno, entre las medidas que ha propuesto el gobierno son, bueno, unos grupos interministeriales y multidisciplinares para el riego tecnificado, pero la situación siempre es reactiva, Eduardo. ¿Y cuáles son las causas de la sequía, doctor Fall? Hay dos causas principales. La primera tiene que ver precisamente con los factores climáticos naturales, como por ejemplo el aumento de la irradiación del sol, los vientos, las mareas, es decir, los factores naturales. Pero la situación climática ahora tiene una directa relación con la intervención humana. Y eso es lo diferente dentro de los ciclos de cambio climático que se han tenido. Responsabilidad, digamos. La responsabilidad humana. En palabras de Nicanor Parra, querido Eduardo y amigos, él hablaría de la corrupción sustentable. Y eso tiene que ver, mira, la zona central de nuestro país está siendo, en palabras muy simples, saqueada por el agua, sobre todo de los industriales del agro. Somos el único país en el mundo que da vergüenza porque el 99% de los derechos de agua son privados. Eso es un negociado, Eduardo. Y hoy día eso es un factor relevante. Comunas y ciudades emblemáticas, Petorca, mientras los digamos, los agricultores, los grandes agricultores están vendiendo toneladas y toneladas de palta para Inglaterra, bueno, la comunidad de Petorca tiene que disponer de camiones aljibes porque el río lo secaron. Lugar emblemático, al igual que la laguna Aculeo, aquí que se está de alguna forma también secando o en vísperas de desaparecer para la producción de cerezas y guindas para China. Entonces, cuando uno ve el escenario, perfectamente puede hablar de esta corrupción sustentable. No puede ser que todo sea manos de los privados, y en ese sentido la gestión del agua desigual en nuestro país, Eduardo, se privilegia a las industrias mineras, agrícolas, y el ciudadano para la casa. Al mismo tiempo se ha propuesto una reforma al Código de Aguas hace 8 años y duerme en el Congreso. Reforma a los derechos del agua. Entonces, claro, seguramente toda esta ¿cómo se dice? También lo decía Nicanor Parra, la pornopolítica, de alguna forma, no hace nada por los derechos mínimos. Es el único país donde ocurre esta cosa, Eduardo. Entonces, cuando uno ve eso, plantación, mira, no hay inversión en plantas desalinizadoras, etcétera. Por lo tanto, el escenario es bastante crítico respecto de las causas naturales, pero las más relevantes en la sequía de nuestra zona central de Chile, causas humanas. Estamos hablando de la sequía, esta situación que afecta a nuestro país, y esto da paso para llevar un poco la discusión o el pensamiento, el planteamiento un poco más allá. Yo creo que durante años hemos venido escuchando esto, pero ahora con el tema de la sequía, del cambio climático y con los estrechez hídrica que existe a nivel mundial, podríamos volver a plantear, ¿se podría llegar a detonar una guerra por el agua? En África ya hay lugares donde se ha detonado la guerra por el agua. Eso es un hecho de la causa. Y si uno ve lo que está ocurriendo hoy día en la comunidad de Petorca particularmente, uno puede decir que también ahí están las primeras instancias de la guerra por el agua.
porque han habido muertos muy misteriosos en ese río emblemático de nuestro país. Claro. Por lo tanto, uno puede decir que, claro, una guerra por el agua encubierta sí está y ya ha comenzado. Como te digo, apareció uno de todas las personas, los ciudadanos de Petorca, que apareció muerto y nadie sabe qué ocurrió, qué le pasó. Ahora, cuando uno ve también, Eduardo, los gobiernos de Donald Trump, por ejemplo, Jair Bolsonaro y este gobierno alineados con prácticamente puras medidas reactivas, uno tiene que saber que si a Estados Unidos le cortan el agua o de alguna forma necesita agua o necesita apoderarse de fuentes de agua, lo va a hacer no por las buenas, lo va a hacer por las malas. Lo que hace poco quería comprar Groenlandia. Así es. Trump. Por lo tanto, Eduardo, eso uno puede decir. La gente está luchando hoy día por los derechos mínimos. Decirte también una cosa. Hay un tremendo conflicto en Tongoy, maravilloso balneario, porque las canchas de golf que hay allá en el desierto, en la zona desértica de Tongoy, la están alimentando con aguas patrimoniales. Entonces la comunidad de Tongoy se está tratando de unir para transformarse en comuna y defender el agua potable, el agua limpia que se está secando. ¿Para qué? Para las canchas de golf en el desierto, Eduardo. Una cancha de golf en el desierto. Entonces tú dices, ¿quiénes son los que se están beneficiando? El lobby de los superindustriales del agro, de los felices de la vida, de los mineros de este país, están controlando a los políticos de un lado y de otro lado, y en consecuencia, Eduardo, las comunidades están padeciendo. Y en realidad, si tú me dices y me preguntas, yo creo que la guerra por el agua ya comenzó. ¿Cuál es la situación de la sequía en el mundo? Porque ya hemos hablado del escenario local, pero la situación de la sequía a nivel global, planetario, doctor. Mira, hoy día hay más o menos unos 1.300 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Unas 3.000 millones de personas también que están padeciendo lo que se llama el acceso a aguas limpias, a aguas, digamos, para lavarse al fin y al cabo. Y las ciudades, hay muchas ciudades emblemáticas, particularmente la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica. Mira, el año pasado estaba con un 13% de déficit, es decir, lo único que le quedaba era un 13%. Hoy día está del orden de las reservas de agua del 8 a 9% en Sudáfrica. Por lo tanto, una ciudad que se apronta a prácticamente un racionamiento total del agua. Ahora, decir frente a esto que en el caso de Chile, que es un reflejo del caso mundial, la población consume el 3% de los recursos hídricos. Y ¿La población el 3%? Sí, todo. ¿Y el 97% restante? Y el 97% se lo consumen los agroindustriales y también las industrias mineras. Por lo tanto, eso se está reflejando también a nivel internacional. Entre las ciudades que están padeciendo... Mira, hay dos continentes que están en una verdadera emergencia hídrica por agua potable, África e India. Eso es a nivel regional completo. Y entre las ciudades que uno tiene que nombrar que están también padeciendo una emergencia, Sao Paulo en Brasil, Bangalore en India, Beijing en China, El Cairo en Egipto, Yakarta en Indonesia, Moscú en Rusia, Estambul en Turquía, Ciudad de México también tiene un problema hídrico importante, Londres en Inglaterra, Tokio en Japón y Miami en los Estados Unidos, por nombrarte algunas, Eduardo. Ahora, como te decía, el lobby aquí es el beneficio de estas grandes industrias en detrimento de la ciudadanía.
y evidentemente la sobreexplotación. Es decir, mira, si uno toma nuevamente a Nicanor Parra y articula sus dichos, vamos a chupar, que el agua se va a acabar. Y la están chupando por todas partes y ahora se proyecta algunas empresas francesas en nuestro país la carretera hídrica para succionar a todo el río Biobío con tal de que esa agua llegue a las mineras del norte. Un proyecto que va a beneficiar o que beneficiaría a las empresas y evidentemente al pueblo y a la ciudadanía no. Fue un tema que abordamos durante esta semana, el de la carretera hídrica. Estuvimos acá con 2 especialistas y nos hablaban justamente de que ese dinero que se va a invertir en una carretera hídrica se podría invertir quizás en los lugares donde existe el agua para potenciar las tierras cultivables y no estar generando tierras supuestamente cultivables nuevas en lugares donde hoy simplemente el agua escasea. Es un tema que está en el debate. Nosotros estamos hablando hoy sobre la sequía junto a Dr. File, como veíamos recién en su comentario. La cantidad de ciudades me sorprende. Perdone que lo repita, Dr. File, pero Sao Paulo, Bangalore, Beijing, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Ciudad de México, Londres, Tokio, Miami, son algunas de las capitales mundiales que están en riesgo de perder definitivamente suministro de agua. Y usted se imaginará la cantidad de personas que viven en esas ciudades, la potencia que tienen algunos de estos gobiernos. Por lo tanto, esto va a empezar a ser un tema relevante ya de la necesidad de tener el recurso para mantener tranquila a la población. Sí, dígame. No, las predicciones, Eduardo, porque tú hablas, claro, es un problema que ya es grave en nuestro país y en otras ciudades del mundo, pero lo que se viene mira, hay 2 caminos que uno puede tomar. El primer camino, a nivel predictivo, puede llegar a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque los gobiernos, de estos gobiernos que tenemos nosotros acá, como el de Brasil, y en general los gobiernos del nuevo orden mundial de Estados Unidos hacia acá, lo primero, Eduardo, el tema medioambiental no es prioritario y nunca lo ha sido. Por lo tanto, evidentemente no tienen ninguna planificación real a largo plazo. La situación debido a la inconsciencia colectiva y sobre todo a la inconsciencia de los gobiernos que lo único que están haciendo es parchar, no están tomando medidas proactivas. Las empresas sacan el agua de las napas, secan los ríos, las napas subterráneas, pero no son capaces de hacer, por ejemplo, plantas desalinizadoras para los procesos industriales. Por lo tanto, la primera predicción, Eduardo, puede ser que de aquí a los próximos años se extingan en nuestro país, Eduardo, el huemul, el puma chileno, el pájaro carpintero, la vicuña y el guanaco en la zona semiárida. Es posible que ya nunca más los veas debido a la sequía. El picaflor, la rana chilena, por la sequía, sobre todo a causa de la depredación de los humanos industriales, desaparecer. El colo-colo y, por cierto, el cine cuello negro también se encuentra en una situación muy delicada. Por lo tanto, la primera predicción, teniendo estos gobiernos que no tienen visión a largo plazo, que lo único que quieren de alguna forma es producir ahora para hincharse los bolsillos, nos hipoteca la vida en Chile para el futuro. Estamos junto a Dr. File esta noche de viernes y quiero dejar planteado lo siguiente, Dr. File. Se está secando el planeta. ¿Qué responsabilidad tienes tú, Dr. File? Tengo yo y tiene la gente. ¿Y de qué manera nosotros también podríamos aportar un granito de arena para no estar en el lado de la responsabilidad más, sino que tratar de estar en el lado de las soluciones? Al regreso de la pausa, junto a Dr. File. Venimos.
Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Volvemos a nuestro tema, volvemos junto a Dr. Fari. Estamos hablando de la sequía que afecta no solamente a nuestro país, sino que al planeta completo. Y yo planteaba esto, ¿es tan así el planeta en el que vivimos, llamado Tierra, pese a que gran parte de él está cubierto por agua? Teniendo tanta agua, ¿podríamos llegar a decir que el planeta se está secando, Dr. Fari? Yo no lo diría, pero sí hay muy mala gestión del agua. Y Chile en la zona central es un reflejo de ello, Eduardo. Tú hiciste también la pregunta, bueno, la responsabilidad de uno. Sí, hay responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos con una población sin conciencia o con muy poca conciencia del problema medioambiental y ahora del problema hídrico. A la población se le mantiene por políticas desinformadas. La población tampoco puede participar, bueno, de las leyes del agua. Cuando uno observa todo esto, mira, la solución y también una predicción positiva puede llegar a ser que en tanto crezca la conciencia ciudadana, se podrá visualizar una solución al cambio climático y evidentemente a la situación del agua en Chile. Pero la realidad hoy día es que, según los mismos estudios del Ministerio del Medio Ambiente, la gente por regla general no sabe lo que está ocurriendo, no puede participar de los procesos legislativos, tampoco de alguna forma se le valora lo que están ocurriendo y sobre todo se les invisibiliza. La situación en Petorca está invisibilizada y si no fuera por nosotros y un par de medios más, no existirían para la conciencia colectiva. Incluso es más. Nosotros llegamos a la situación de Petorca cuando ya la situación estaba. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. ¿Dónde estábamos todos mientras esto iba ocurriendo? ¿Por qué no fuimos capaces? Y digo todo, los medios de comunicación, los grupos de presión. ¿Dónde estábamos cuando esto se estaba fraguando? ¿Por qué aparecimos cuando ya estaba seco, cuando ya se había ido el agua? ¿Qué nos pasó antes? Estamos durmiendo, porque no tenemos la conciencia, no estamos atentos, mira, como los caballitos que andan con esta antejera, miramos para adelante, le echamos en el día a día cada uno con sus propios problemas. Esto nosotros lo venimos diciendo, la situación del agua, la situación medioambiental desde años, Eduardo, y no se tienen medidas que puedan visualizar una esperanza. Mira, ahora se viene la COP25. ¿Y cuáles son las soluciones?
todas las soluciones que se están planteando, Eduardo, me permito al menos señalarlo desde este rincón, son puras soluciones reactivas, paliativas, porque no están apuntando realmente a largo plazo. Para solucionar el cambio climático a largo plazo hay que hacer dos cosas fundamentales, Eduardo. Primero, cambiar el corazón de la economía superdepredadora del crecimiento por una economía, digamos, basada en la sustentabilidad, en la permanencia, produzca con sustentabilidad. Eso es la primera medida, pero es posible que no la planteen porque el lobby de las industrias es gigantesco. Y la segunda medida imprescindible para mirar a largo plazo es cambiar el calendario. Lo voy a explicar en simple. Para que uno exista, necesita un espacio donde está el cuerpo y un tiempo. El tiempo de la sociedad, el calendario te determina el comportamiento social. Y el calendario que uno tiene te desincroniza de la naturaleza y de los ritmos y de los ciclos de la naturaleza. Necesitamos un calendario con una visión espiral del tiempo de 13 meses, de 28 días, para que la sociedad, Eduardo, comience a conectarse con los ritmos de la naturaleza. Esos son reales cambios culturales a gran escala que se necesitan, pero lo que se está planteando ahora, pongamos camiones aljibe, riego tecnificado, hipotequemos la vida con créditos al Banco Mundial. En consecuencia, solo medidas paliativas, reactivas y no proactivas. Cortito, porque nos va quedando poco espacio. ¿Cómo ese cambio en el calendario, ese 13 meses de 28 días, pueden conectarnos con los ciclos naturales a diferencia supuestamente del que tenemos ahora? Porque tiene una concepción lineal del tiempo. Los 28 días te conectan con los ritmos de las 13 lunas llenas que hay al año. En consecuencia, cuando la sociedad se conecta con la luna, se conecta con el sol y se conecta con la naturaleza. Por lo tanto, son cambios que son ni siquiera importantes, son fundamentales para poder sincronizarnos. Estas medidas que se van a tomar, claro, son medidas que se van a tomar para seguir extrayendo, para seguir consumiendo, van a secar los ríos y después, bueno, saquemos el agua de las napas subterráneas porque no está el sistema económico, político, social, religioso y del tiempo desincronizado de la naturaleza. En consecuencia, Eduardo, hay esperanza si tenemos conciencia ciudadana de lo que está ocurriendo para proyectar un mundo mejor. Hay esperanzas al menos si tomamos conciencia y no hipotecamos la vida de los niños y los nietos. Y va a haber esperanza a la medida que, como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas.
entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.